Bueno, las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociados a sus ángulos. Definiciones más modernas las describen como series infinitas o como la solución de ciertas ecuaciones diferenciales. Existen 6 funciones trigonométricas básicas. Las últimas 4 se definen en relación de las dos primeras funciones, aunque se pueden definir geométricamente o por medio de sus relaciones. Muy bien, la primera función que hoy voy a explicar es el seno. El seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto, o sea el lado A, y la hipotenusa, o sea el lado C. Es decir, como se demuestra en la parte inferior, la fórmula es seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Su abreviatura es sen o sin, de latín sinus. Existen varias dudas de cómo encontrar el cateto opuesto y el adyacente. Bueno, al querer encontrar el ángulo, en este caso que está de azul A, el cateto opuesto sería el lado que está contrario a donde está situado el ángulo. Es decir, en la letra A mayúscula se encuentra el ángulo A minúscula. El cateto opuesto se define desde la esquinita hacia el lado más lejos del mismo. Y el cateto adyacente es aquel que se encuentra justo al lado o que conecta con el vértice donde se encuentra el ángulo, en este caso el A. Ok, seguimos con el coseno. El coseno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente, o sea la letra B, y la hipotenusa. Su abreviatura es cos, de latín cosinus. La tercera función es la tangente. Esta es la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo o cateto adyacente. Su abreviatura son tan o TG. La cuarta razón trigonométrica es la cosecante. Esta es la razón trigonométrica recíproca o inversa del seno. Es decir, cosecante de A por seno de A es igual a 1. La cosecante del ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa, o sea el lado C, y el cateto opuesto, o sea el lado A, todo proveniente del ángulo. Su abreviatura es CSC o cosec. La penúltima o quinta razón trigonométrica es la secante. Esta es la razón recíproca o inversa del coseno. Es decir, secante por A por coseno de A es igual a 1. La secante de un ángulo se define como la razón entre la hipotenusa, o sea el lado C, y el cateto contiguo o adyacente, o sea el lado B. Su abreviatura es sec. La última razón trigonométrica es la cotangente. Esta es la razón trigonométrica recíproca o inversa de la tangente. Por lo tanto, tangente de A por cotangente de A es igual a 1. La cotangente de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto contiguo o adyacente, o sea el lado B, y el cateto opuesto, o sea el lado A. Su abreviatura puede ser cot, cotg o cotan. Continuando con lo anteriormente visto, vamos a practicar las 6 funciones trigonométricas en este triángulo. Le he puesto valores a cada lado, por lo que será más sencillo encontrar cada función. Empezamos con el seno. El seno trata del cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, recordando, se determina el lado contrario de donde está el ángulo que queremos determinar. En este caso aquí está el ángulo, entonces sería 3. Cateto opuesto entre hipotenusa. 3/5. El coseno sería el cateto adyacente, es decir, con el que está unido el ángulo y la hipotenusa. La tangente sería una división de catetos. En este caso, entonces sería 3/4. La cosecante sería lo contrario al seno, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto, lo cual nos daría 5. La secante sería lo contrario al coseno, entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, 5/4. Y por último la cotangente, es decir, lo contrario a la tangente, sería
los mismos catetos pero al revés. Entonces sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y así de fácil sería cómo encontrar las 6 funciones trigonométricas. En este caso está en fracción debido a la facilidad del trabajo, pero si quieren que lo ponga en decimales, aquí les va. Listo, ya están en términos decimales. Espero que el video te haya gustado y te haya servido en un futuro cuando tengas que aplicar estas funciones trigonométricas. Nos vemos, adiós.